¿Están listos para marchar el próximo 1 de mayo? Sin duda esta es una fecha que no debemos de perder de vista, pero sobre todo este año tiene un particular significado. Aquí les vamos a decir todo y por qué, así que no se vayan y pues bienvenidos. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde tratamos todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, información, análisis, noticias, chismecitos y todo lo que tiene que ver con los trabajadores de este país y el mundo. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. No. Oigan, este es un programa que estamos grabando. Obviamente estamos en nuestras redes sociales, en vivo, aquí en la red de TikTok de Florentino López y en la mía de Adriana Urrea, así que síganos y denle corazoncitos, comenten, para que podamos llegar a más personas. Pero bueno, esta transmisión la grabamos y eventualmente la subimos a YouTube para que si después quieren volverlo a ver o si les gustó y alguien se los quieran compartir, pues bueno, ahí ayúdenos. Estamos en Luchadores al Micrófono, en Instagram, en TikTok y en las redes de la agencia Amexi, la agencia de información Amexi, que está en todas las redes sociales. También les recordamos, está nuestra página de internet www.amexi.com.mx y ahí subimos toda la información que de todos los temas que aquí platicamos. Obviamente este es un programa, como ya decía Florentino, especializado y enfocado al sector laboral, social, campesino, pero en Amexi tenemos cobertura de todo. Además de estos temas, obviamente información nacional e incluso internacional. Para quien sepa qué va a pasar ahora que se murió el Papa, ahí podemos saber en Amexi. ¿Quién va a ser el nuevo Papa? ¿Cómo va? Fíjense que, por cierto, chisme, nos mandaron una columna, uno de nuestros colaboradores, una columna muy interesante, porque hace notar que pues una de las características que tuvo el Papa Francisco, que se murió, pues era justo darle una nueva cara a la iglesia y hablar de temas que muchas veces que eran prohibidos, e incluso el tema de la orientación sexual, en fin, justo, y se centra en esta cuestión del tema de la orientación sexual y también del celibato. Y entonces dice, a ver, el próximo papa, ¿qué orientación no sexual, sino qué orientación le va a dar a la iglesia sobre estos temas? ¿Va a ser uno pues progresista como lo era Francisco, o vamos a regresar a alguno que sea más como conservador? Benedicto, ¿no? Porque era muy conservador. Ajá, Benedicto. porque hay unos que están así de tiene que haber celibato y se peleaban ahí en el Vaticano de que no, que sí, no, que no. Entonces es muy interesante, véanlo. Es una columna en la página de Amexi. Pero bueno, de esos temas tenemos negocios y finanzas, tenemos hartas cosas de todos, así que www.amexi.com.mx. Pero ahora les vamos a platicar, pues que ya se viene el 1 de mayo. Estamos a días de que se lleve a cabo esta conmemoración histórica en nuestro país y en el mundo, pero creo que particularmente en nuestro país toma relevancia porque va a ser la primera marcha de la clase trabajadora de un 1 de mayo en el Día del Trabajo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, y como parte de esta ruta, de este 1 de mayo, es importante señalar, por un lado, que hay un sector de trabajadores, bueno, los que aquí en México, por si nos ven en otras partes del mundo, porque somos internacionales, claro, se le llama el charrismo sindical, que no es otra cosa que los sindicatos que están al servicio de los gobiernos o de los patrones. En lo particular, desde el sexenio anterior dejaron de realizar un gran acto que hacían en el Zócalo de la Ciudad de México en esta fecha del 1 de mayo, que normalmente desde la mañana, 7, 8 de la mañana, realizaban una actividad, y bueno, desde hace 6 años esta actividad dejó de hacerse. Esto es una lectura de que el movimiento del charrismo sindical viene en caída, viene disolviéndose o está tomando nuevas formas.
pero por el otro lado... Yo creo que está tomando nuevas formas, porque así como que se esté cayendo el charrismo, más bien como que parece que se está disfrazando. Bueno, yo creo que viene disminuyendo. Yo creo que viene disminuyendo porque al mismo tiempo hay nuevos sectores de trabajadores que se están sumando a las movilizaciones de manera independiente. Por ejemplo, todos los sindicatos que se han sumado a la CENTE en contra de la ley del ISSSTE y los trabajadores del sector salud, por ejemplo, un nuevo sindicato del ISSSTE, todo eso, me parece. También los sindicatos universitarios. Déjame poner en contexto, porque ese es un muy buen ejemplo que estás dando. Déjame cago mi gallina. Te presto un rato. Mire, el ejemplo que da Florentino es interesante. Cierto es que la CENTE ha venido teniendo logros, y si no, corrígeme, por favor, porque él es el experto en el tema. Pero hemos ganado, la CENTE, amigos míos, se ha ganado la CENTE, la coordinadora, como grupo disidente, digamos, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores, que históricamente, yo podría decir, o no sé, era el más charro. Acuérdense, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación era que por muchos años encabezó el Baster Gordillo. O sea, esa es la referencia máxima, y entendamos que la CENTE es el grupo disidente dentro del sindicato que realmente ha defendido y luchado por los derechos laborales. Bueno, en los últimos años que hemos visto que la CENTE ha tomado lugares de representación oficial, por decirlo así, dentro del sindicato, y eso es importante decirlo. Cierto es que viene ganando espacios, cierto es que viene ganando apoyo de otros sindicatos, de otras organizaciones en esta defensa de la ley del ISSSTE, pero la otra contraparte, que eso es bien importante y que no hay que decirlo, es que el líder nacional de la del CENTE, del sindicato, ofreció este mismo año 1.5 millones de afiliaciones a Morena. Y entonces, además es senador. Y entonces, desde que estaban en las campañas, ofreció su apoyo incondicional a la presidenta. Y entonces, por eso yo digo, disminuido el chavismo como tal, no lo creo. Y ese es el mayor ejemplo. Cierto es que va ganando espacio la CENTE, reconocido. Pero en los logros que el ofrecimiento ahora del millón de votos no es una garantía, o sea, tenemos que ver eso. O sea, no basta con que tú digas. Pero sigue estando en la Cámara de Diputados. Sigue estando en el ofrecimiento, no ganó de la afiliación. Por ningún voto. Sigue estando ahí. Por eso, peor, no ganó por un voto, lo pusieron ahí. Por eso, porque... Entonces, pero sí, cierto es que la CENTE ha venido fortaleciendo su movimiento. Sí, también durante todo este año, por decirlo, desde el 1 de mayo del año pasado hasta muchos nuevos sectores, por ejemplo, el FENSEMS, más o menos, el FENSEMS es un frente de sindicatos de educación media superior, más o menos aglutina cerca de 70 sindicatos de CECITES, del CONALEP, de los bachilleratos, de las prepas de aquí de la Ciudad de México, entre otros. También anteriormente no los habíamos visto salir a las calles y luchar de manera organizada como lo hacen ahora. Los sindicatos del sector cultura, por ejemplo, de igual manera, particularmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUESIC, había tenido una presencia menor de la que tiene ahora en el 1 de mayo, entonces creo que ha venido avanzando. Lógico es que no ha derrotado totalmente al chavismo sindical, que tiene presencia importante, es cierto, el Frente de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el FETSE, como dijiste, el mismo CENTE, y hay incluso nuevos, ¿no? Como la CATEM, que ahora Esos ni los deberíamos de mencionar. Sí, bueno, tienes razón, pero... Esos sí son charros. Ahora no me vas a decir que esos no son charros. No, es lo que estoy diciendo. No, o sea, por son los nuevos.
no son emergentes en este nuevo gobierno de la 4T. Ahora, hasta dicen que esos son los que van a representar a los trabajadores. Hagan ustedes el bendito favor. Pues sí. Por eso entonces, no come galletas. Entonces, el 1 de mayo es como un espejo de cómo va el movimiento obrero y el movimiento sindical, ¿no? El movimiento de los trabajadores en este país. Fíjense nomás, para darles el dato, esto dice Florentino, es el reflejo, o es el mensaje de cómo llegamos, incluso yo lo veo así, cómo llega el movimiento obrero o con qué fuerza con el gobierno. Porque aunque no haya un discurso como tal o no pueda haber un mensaje, simplemente el cómo salgamos a las calles esos días y con quiénes y qué tantos es un mensaje. Así es. Algo importante, por ejemplo, es que tradicionalmente, también hablando de charros, siempre marchaba o había un evento muy temprano del Congreso del Trabajo o de la CTM. Ellos tienen ya varios años que no salen del gobierno. Ya dijeron que 1 de mayo de 2025 no van a salir, no van a marchar, no van a hacer nada. El gobierno de López Obrador tampoco salieron, tampoco hicieron nada, tampoco se manifestaron, y es el día del trabajo. Y entonces, ahora lo que se ha estado buscando es que el resto de las organizaciones y centrales sindicales que sí vemos por los derechos laborales de los trabajadores, pues realmente salgamos a plantear y reivindicar las demandas de las y los trabajadores históricas, obviamente conmemorar el 1 de mayo, porque recordemos que surge a partir de un evento. Cuéntanos. Sí, y el reto, porque no es solo que salgamos y no es solo que reclamemos al gobierno, sino qué tan organizados, qué tan unificados, qué tan capaces son los sindicatos independientes, democráticos, que representan realmente a los trabajadores, qué tanta capacidad tienen de ponerse de acuerdo para realizar un 1 de mayo unitario. Y ese es el gran debate a muy pocos días del próximo 1 de mayo. Hasta este momento lo que sabemos es... ¿Lo decimos? Híjoles, no sé. Sí, bueno, ingreso. Vamos a chismecitos. Estos son de los chismecitos. Sí. Porque ha sido difícil. Los años anteriores hay 2 o 3 marchas de los sindicatos democráticos. Particularmente cuando hablamos de sindicatos democráticos, específicamente queremos referirnos a los que están en la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, que encabeza el Stunan, los telefonistas y ASPA de México, ¿no? Cuando hablamos de la nueva Central de Trabajadores, que también es otro bloque de sindicatos democráticos independientes, que encabeza principalmente el SME, y alrededor de ellos, y junto con la CENTE, que ya hemos hablado, se ha hecho esfuerzos desde hace muchos años porque se construya estas movilizaciones de manera unitaria. Y hasta el día de hoy, ha avanzado las pláticas. Se sabe que la CENTE se ha reunido con la nueva Central de Trabajadores. Se sabe que hay ya contacto, comunicación y se está avanzando a acuerdos con la Censuecid, que dijimos que es la coordinadora de sindicatos de educación superior, investigación, ciencia y cultura. Y probablemente en las próximas horas se realice un encuentro entre los dirigentes de la CENTE y los dirigentes de la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, o por lo menos con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Entonces, es parte de la presidencia colegiada de la UNT. Entonces están todavía en estas pláticas tejiendo este proceso de unidad. Nosotros estamos muy al tanto, preocupados, porque va a ser muy importante si se logra entre estas distintas fuerzas coordinarse para realizar o una sola marcha, y si no, por lo menos un solo meeting en el Zócalo de la Ciudad de México, que también el otro detalle es que resulta que el gobierno de la ciudad no quiere aceptar que se despeje el Zócalo. Háganme el carambas favor. Primero,
hay que consensuar, porque yo digo que es consensuar, no pedirles permiso, que en realidad parece que tenemos que irle a pedir permiso al gobierno que nos deje manifestar. Uh-huh. Y entonces dices, a ver, ¿en qué momento tiene que pasar eso? Ahora, dice, concederemos razón, porque como se pone un templete muy grande, tienen que dar los apoyos, ¿no? Con el gobierno capitalino, de brindar las facilidades para que no haya rollo, y dices, ok, tenemos que consensuar el que nos den chance de llevar un templete de las dimensiones que se requiere para que haya temas de seguridad, no haya alguna cuestión, ¿no? Pero resulta que, primero, antes el templete se ponía del lado de Palacio Nacional. Uh-huh. Ahora dijeron, perdón, mi ciela, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes sí no me van a venir a hacer feo mi Palacio Nacional. Y entonces ya no está permitido poner el templete frente a Palacio Nacional. Ahora tiene que ser, dijeron, yo creo que debe haber dicho, si algo van a poner feo, pongan feo la catedral. Entonces ahora tiene que ser del lado de la ¿sabes catedral. Qué? Como que nos están empujando ya los siguientes años más afuera y más afuera del Zócalo. Después ya no se va a permitir la manifestación en el Zócalo. Acuérdense que el año pasado, antepasado, que ya volvieron, hasta volvieron peatonal la plancha del Zócalo para que ya no entren coches, porque eso claramente facilitaba las movilizaciones. Pero yo sí he visto que entran los trailers a montar los eventos, pero gobierno, no pueden entrar los sonidos para las manifestaciones. Exacto, entonces uno tiene todavía que pelearse para robar esos espacios cuando son públicos. Entonces, yo digo, ¿no? Nuestra presidenta dijo, no me pongan feo el Palacio Nacional, pongan feo la catedral, y entonces ahora todos los templetes tienen que ser del lado de la catedral. Bueno, pues ahí tienen ustedes eso primero. Luego, 2, fíjense, o sea, cosas mínimas que ayudan a desarticular los movimientos. En la marcha del 31 de enero, si no me equivoco, estábamos ahí bien puestos escuchando los discursos y de repente dicen, alto, señores, tenemos que hacer un alto porque van a bajar la bandera del asta y van a salir los soldados y van a bajar el asta. Y todos así de, ¿cómo? ¿Ahorita parar el meeting? Sí, llevamos decenas de años haciendo esos actos y no había nunca. Eran las 6 de la tarde. Bueno, el meeting se detuvo para que bajaran más de 20 minutos. Más de 20 minutos. Obviamente la gente se empezó a ir. ¿Y saben qué pasó? Nunca salieron los soldaditos a bajar la bandera. La bandera nunca la quitaron del asta. ¿Eso qué significó? Que simplemente un acto de boicot. Uh-huh. Ajá. Y entonces nosotros bien obedientes, ahí claro van a bajar y porque seamos amables con el gobierno. ¡No, señores! Pero bueno, el chiste es que ahora todavía no terminan de encontrar ese consenso para que se puedan hacer el meeting o tener un templete en donde los líderes sindicales puedan tener o brindar su discurso a las y los trabajadores. Aún así, como decía Florentino, se está tejiendo un movimiento nacional de unidad entre las diferentes fuerzas laborales o sindicales más importantes de este país. Esperemos que se consiga, pese a estas cuestiones que al final pues sí son limitativas del gobierno. Ahora una última parte de lo que se tiene que trabajar hacia el 1 de mayo, está bien, bueno, si nos ponemos de acuerdo, un acto unitario, 2, como sea, pero nos coordinamos como sindicatos democráticos en el país, pero el mensaje político, una declaración política, también ese es otro gran problema porque el año pasado hubo por lo menos 3 declaraciones políticas, una de la nueva central, una de la CENTE y uno de la mesa de diálogo sindical, si no mal recuerdo. Uh-huh. En este año parece que hasta este momento se prevé que si no se ponen de acuerdo los dirigentes sindicales pudiera haber 2, porque decía por lo menos la nueva central, la Sensuesig y la CENTE ya han avanzado mucho en los acuerdos por construir una sola declaración política. Si esto lo pueden amarrar con la UNT, con la mesa de diálogo sindical, ojalá pudiera haber un solo mensaje de los trabajadores, uno solo por todos los trabajadores, independientemente de que cada bloque, cada sindicato tiene su problemática. Es lógico que
puede también desarrollar sus propios mensajes, pero esto va a ser muy importante. Sin embargo, ¿cómo ves? Yo pienso que sí hay, por lo menos, acuerdos en qué es lo que exigen los trabajadores para este 1 de mayo. Sí. A ver, una de las primeras cosas que todos los sindicatos están planteando es el tema del salario. El tema del salario, porque se ha cacaraqueado mucho que el salario mínimo incrementó en todo el sexenio incrementó anterior. El gobierno anterior, ya no está incrementando a los mismos niveles. Así es. Sí hubo un incremento importante, 12% fue. Sí. Pero ya no año, fue sí. de 20% del año pasado. Sí, claro. Pero los salarios contractuales quedaron muy por debajo y muchos de los trabajadores están quedando ya por debajo del salario mínimo. Ahora, entonces, fíjense, contractuales crecen poquito. Cuando crecen, yo conozco realmente gente que ha estado en un trabajo y que en 5 años no les actualizan su salario. Claro. Y entonces eso va generando aún una diferencia mucho mayor y que claro, haya personas que incluso hoy ganando el salario mínimo ganen más que personas que se supone no ganan el salario mínimo. Sí, el otro gran tema y que de hecho hay planteado una huelga nacional para el 15 de mayo es cómo recuperar el sistema solidario intergeneracional y colectivo de las pensiones y jubilaciones en este país, que en el sector privado se acabó en el año de 1997 y en el sector público en el año del 2007 con las reformas que se implementaron en esos años. Lo que Florentino quiso decir con todo esto es eliminar el sistema de las Afores y regresar al sistema de beneficio definido que teníamos antes para que el gobierno nos siga pagando pensiones, porque la verdad es que fue muy ¿cómo se dice? No, pero no es para que el gobierno nos pague, porque también la gente se confunde, porque son ahorros de los trabajadores que hacen claro que sí. todo el tiempo, pero que el gobierno daba las pensiones, porque el gobierno administraba ese recurso para que se nos pagara, no era, efectivamente no es que el gobierno sea gobierno bueno y nos pague, es el ahorro de los trabajadores administrado por el gobierno que no nos pagaba. Hoy lo tienen privados, que son las Afores, salvo el pensionista, ¿no? Pero entonces, básicamente... Y una tercera cosa... Espera. Y eso aplica, si bien es una demanda que ha venido planteando la gente a partir de la ley del ISSSTE, que es una demanda que tiene desde hace muchos años, pues eso también alcanzaría no solo a los trabajadores del Estado, porque la demanda es eliminar en sí el sistema de ahorro para el retiro a través de las Afores, que también incluye trabajadores del sector privado o de organismos descentralizados que están en el apartado A. Correcto. Y un gran tema que consensa que todos los sindicatos, los trabajadores están de acuerdo, es que este gobierno de Claudia Sheinbaum resuelva, atienda, dialogue, tome en cuenta a los trabajadores de este país para las políticas públicas, pero también para resolver sus demandas de tipo laboral que vienen rezagados desde hace muchos años. Entonces, yo pienso que esos son los 3 grandes puntos de acuerdo. Hay muchos otros más que están... El de las 40 horas. Sí, cierto, tienes mucha razón. La reducción de 40 horas semanales con pago de 56 es otra gran demanda que está entre todos los trabajadores en el país y que parece que es común, ¿no? Y entonces a nosotros, por ejemplo, nos parece que, o a mí en lo particular me parece que sobre estos 4 o tal vez 5 y puede agregarse más, pero si todos los bloques de trabajadores que van a salir este 1 de mayo, sobre estos 4 grandes ejes se ponen de acuerdo y se hace una sola declaración, un solo mensaje político en este país, me parece que sería un gran paso para los trabajadores en este país este 1 de mayo. Ahora, estos puntos que planteamos son para la clase trabajadora, yo diría básicamente sí a nivel nacional, pero sobre todo que
por decirlo así, a los trabajadores de ciudad, no sé si sea la forma correcta, tú me dirás, porque también están las necesidades básicas de los trabajadores del campo, que esa es otra gran demanda que se tiene, y justo de las cuestiones que se han venido planteando en este esfuerzo unitario es que haya un planteamiento de los trabajadores con estas demandas que se hagan, otro planteamiento de específicamente las demandas o peticiones del campo, ¿no? Y también un punto adicional que no es menos importante tiene que ver el de los movimientos sociales, y ahí pues estamos hablando obviamente de luchas como la que aquí abanderamos mucho, que es la de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, entre muchas otras más. Sí, insisto, creo que podemos ir agregando muchos más. Creo que el tema en el contexto internacional que va a ser este 1 de mayo, el tema de la soberanía nacional también es un gran tema que incluye, por ejemplo, el tema del campo en el tema alimentario, la lucha de los trabajadores y del movimiento campesino por lograr la soberanía alimentaria es un gran tema que unifica también a todos los trabajadores, y de ahí en sectores particulares la soberanía energética, la soberanía aeroespacial, dicen los trabajadores del aire, por ejemplo, la soberanía energética, que son temas estratégicos para los trabajadores en este país, y sobre todo también un gran pronunciamiento de solidaridad con los trabajadores migrantes en Estados Unidos que están sufriendo el empate de las políticas de Donald Trump, y por supuesto nuestro rechazo o el rechazo de los trabajadores en contra la guerra arancelaria que está desatando en el mundo, y que en última instancia va a afectar a los propios trabajadores. Sí, oiga, ya se nos está acabando el tiempo, y justo yo creo que va a requerir que ya se nos acabó, dice dice el productor, se nos acabó desde hace 10 minutos. Vamos a platicar o vamos a tener un próximo programa para que hablemos específicamente de cómo nos afecta a nosotros los trabajadores de a pie, común y corrientes. Comunes y corrientes. ¿Qué pasó? Yo soy la corriente. Todo el tema arancelario. Eso va a ser muy importante, porque sí, de repente escuchamos esto y pues solemos, cuando no estamos familiarizados con los temas, pensamos que no nos impacta. Y en realidad siempre, todo. Yo por eso promovía mucho el hecho de que es muy necesario que los mexicanos aprendamos de finanzas, porque eso, todos los días manejamos dinero, por ejemplo. Todos los días compramos cosas, todos los días salimos a tomar un transporte, y ese transporte usa gasolina, y ese transporte utiliza refacciones, autopartes, eso se ve impactado por el precio del petróleo. En México comemos tortillas. No importa, porque resulta que el maíz se ve impactado por el tema que sufren los productores. Buena parte del maíz de Estados Unidos. Exacto, se importa, pero además la producción en México se ve impactada porque ya no les dan subsidios, o porque tienen que gastar en estos en todos los químicos o productos que usan, ¿no? Para el campo, en fin. Si ya lo vamos desmenuzando, cada una, incluso el que comamos tortillas, el que comamos un elote en el puesto de la esquina, todo eso nos impacta por estas cuestiones económicas, y es importante que sepamos de ellas, y por eso es que valdría la pena que en otro programa platicáramos justo sobre los impactos arancelarios que podemos tener nosotros como trabajadores en el día a día, aunque no lo veamos. Imagínense también si van a comprar una computadora para sus hijos, si van a comprar una tableta o no sé, programas de software, en fin, todos estos. Es más, si usan TikTok, porque resulta que pues son chinos, ¿no? Sí. ¿Sí no me equivoco, señor productor? Sí. Entonces todo eso nos impacta de alguna manera, de forma indirecta, y eso será importante que lo vayamos desmenuzando aquí en Luchadores al Micrófono. Les saludamos a todos los que están con nosotros. Mike, ahora sí te vi, Mike, saludos. Saludos acá del lado de Florentino, que nos saludaban desde Ecuador. Desde Ecuador. Citlali también, nuestra querida Citlali. Saludos a Hugo ZR. ¿Qué? ¿A quién más? No, abajo. Bueno,
Les mandamos saludos porque ya partimos. Aquí a Florentino le gusta jugar con su dedito y luego ya se pierden los saludos. Pero bueno, les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en Luchadores al Micrófono. Adiós. Adiós.